vías de búsqueda, ¿cierto? Habíamos visto cómo se hacía el recorrido en, por niveles, en preorden y en orden, ¿no es cierto? Con un supuesto que les había dicho que iba a usar solamente por cuestiones de explicación, pero no porque en los árboles de medida hay términos de hilo izquierdo y hilo derecho. Se lo vuelvo a aclarar porque, como les dije antes, en otros semestres siempre me ha pasado que cuando pregunto sobre M vías me siguen haciendo sobre árbol binario y no es lo mismo, ¿ya? Una estructura jerárquica, dinámica, lo que ustedes quieran, pero una cosa es árbol M vías, otra es árbol binario, ¿ya? Eso para que lo vayan tomando en cuenta y se vayan mentalizando, ¿está bien? ¿Tienen alguna consulta de lo que hablamos el día jueves? ¿No? Bien, entonces vamos a empezar con la implementación del árbol. Les voy a ayudar un poco con el nodo y en parte con el árbol. Vamos a ir viendo de utilizar algún código que hayamos hecho en el árbol binario para que vean que hay cambios, tal vez no son exageradamente grandes en algunos casos, pero hay cambios en un árbol M vías a diferencia de un árbol binario. ¿Ya? Permítame un segundo. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces voy a cerrar esta clase que tengo acá y vamos a empezar con este mismo de árbol, nuestro nodo M vías lo vamos a ir, ¿no? Recording in progress. ¿Está bien? Y como habíamos visto en nuestro árbol binario, en este caso el árbol M vías también va a tener su nodo, como habíamos mostrado en la presentación del día jueves, y pues vamos a tener algo parecido, ¿ya? Pero si se recuerdan lo que teníamos en un árbol binario, fíjense, lo voy a anotar acá, después lo voy a cambiar. Teníamos esto en un árbol binario, ¿no es cierto? Pero aquí no está, no vamos a tener hilos izquierdo y derecho directamente. Lo quitamos y aquí vamos a tener nodo de vías. Vamos a tener clave y valor, pero ya no vamos a tener una clave y un valor, vamos a tener una lista de claves y una lista de valores. Y por ende también vamos a tener una lista de hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. Bueno, acá de entrada voy a hacer un par de métodos estáticos. El uno es el nodo de Mevías. Para indicar nodo vacío, parecido a como lo hicimos en el árbol binario. ¿Ya? ¿Y qué vamos a retornar? Ya saben, nulo. Para lo que es la clave y el valor, vamos a hacer algo parecido, ¿ya? Pero vamos a devolver object, ya que no podemos hacer referencia a los genéricos en un método estático, ¿ya? Entonces lo vamos a definir así y ya no vamos a llamar ni clave ni valor, lo vamos a llamar dato vacío para no implementar dos métodos que hagan exactamente lo mismo que se puede usar en mismo. Ahora podríamos usar eh, con un nombre diferente, pero lo vamos a dejar así. En estos casos, eso como métodos estáticos, ¿ya? Entonces, también como método estático, ¿se acuerdan lo que habíamos hecho en el árbol
binario, ¿cierto? Para saber si un nodo cualquiera era hijo vacío o era nodo vacío, ¿cierto? Y necesitamos un nodo binario de M-vías donde no hacemos referencia al genérico, ya les había mencionado eso varias veces, y lo vamos a llamar un nodo. Entonces, si ese nodo es igual a lo que retorne el método nodo vacío, entonces es un nodo vacío. ¿Ya? Y eso como métodos estáticos o compartidos, como quieren llamarlo ustedes, ¿ya? Ahora sí, empecemos a implementar la clase como tal. ¿Ya? Como habíamos visto en la clase, ¿ya? Si es que hay alguna duda antes de seguir de lo que yo voy realizando, tienen libertad de preguntar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, ahora sí. Cuando habíamos visto en la clase previa nuestro ADT, teníamos ya un nodo con tanta la parte de clave, valor y de hijos ya accionada. O sea que no es que íbamos a hacer crecer o reducir el tamaño de las listas esas que estamos definiendo arriba. Pero acá no estamos definiendo listas, ¿no es cierto? Para que sea listas, ¿cómo debería ser? Listo. Así, ¿no? O pueden usar un vector si es que desean. Porque tiene que ser una estructura genérica. ¿No? Entonces, cortamos. Ahora sí. Empecemos con el constructor. Entonces vamos a tener el constructor del MVS y donde por lo menos vamos a recibir el orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese constructor? ¿Ya? Básicamente vamos a instanciar las listas y luego les vamos a adicionar valores todos vacíos, tanto en hijos como en claves y valores. Entonces, en la lista de claves, ¿ya? Instanciar. En la lista de valores, también. En la lista de hijos, también. Eso solo crea listas vacías. Necesitábamos que ya estén dimensionadas. Lamentablemente el constructor de los array y linked list, aunque acepta el parámetro, no estira ya no prepara la estructura. No hay que seguir haciéndole, o bueno, sí la prepara, pero el contador de elementos sigue estando en cero hasta que ustedes van insertando en la lista. Entonces que de todas maneras habría que hacer operaciones de inserción. Entonces, directamente vamos a hacer algo así. Como escribimos el orden, vamos a empezar en la posición 0 hasta 1 menos que el orden, que es la cantidad. Con lo que estamos haciendo estaríamos definiendo el número máximo de datos, o sea, clave y valor, que puede haber en cualquier nodo de un árbol. Entonces, para todo eso, siempre vamos a hacer en la lista de claves, adicionar. ¿Qué vamos a adicionar? Dato vacío. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer en la lista de valores lo mismo. Hacemos el casting porque no es ni un K ni un B lo que devolvemos en el dato vacío. Entonces, si no, vamos a dejar. Y lo mismo en la lista de hijos, ahí vamos a usar nuestro método del nodo MVías que nos dice o nos da el valor de nodo vacío. ¿Ah? Hasta ese punto tenemos, si el orden es n, entonces tenemos n-1 claves, n-1 hijos, n-1 valores. Nos falta un hijo más, entonces vamos a agregar un hijo más fuera del bucle. No vamos a controlar en esta clase el valor del orden, eso va a ser tarea del
árbol, ¿ya? También vamos a necesitar, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, Inge. Ya. Luego vamos a tener un constructor parecido al que utilizamos en el árbol binario, en donde, como ya dije, de cajón vamos a recibir el orden, pero en este caso vamos a necesitar también clave y valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Que se instancie el nodo con K-1 claves, K-1 valores y K hijos, o N hijos, como que llamarle la variable. En este caso, en el nodo no vamos a tener una variable que nos controle el orden. Si quisiéramos controlarlo, básicamente el orden estaría dado por el tamaño de la lista de hijos o por el tamaño de la lista de claves o valores más uno, ¿ya? Entonces hago this, llamo al otro constructor, donde le paso el orden. Con eso van a quedar todos vacíos, pero ya están instanciados, ya están dimensionados, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer adicionalmente? Permítanme, eso no es su compañero. ¿Qué vamos a hacer adicionalmente? En la lista de hijos, perdón, en la lista de claves, vamos a setear. ¿Dónde? En la posición 0. ¿Qué cosa? Clave. Y en la lista de valores, vamos también a setear. Ingeniero, ¿Sí? no le entendí, disculpe, el this orden. ¿Para qué lo hizo? No sé si han visto en las herramientas de programación orientada a objetos, cuando ustedes pueden en un constructor llamar al constructor, a otro constructor de la misma clase. Entonces, la referencia, el this hace referencia al objeto actual. Entonces, si yo hago this y le paso un parámetro, es como si estuviera llamando a un constructor de esta clase, pero en este caso con un solo parámetro. ¿A cuál sería entonces que estoy llamando con este de acá? Estaría llamando a este. ¿Está claro? Yo puedo invocar a un constructor en otro constructor, siempre y cuando sea la primera línea que se ejecute en el método que estoy construyendo, que estoy implementando. En este caso no estoy rompiendo nada. Ahora fíjense, si yo trato de hacer algo como esto, de ponerlo después, eso me da un error. ¿Por qué? Porque ya no es la primera línea en ejecutarse en este constructor. ¿Está claro? No, no le entendí muy bien. ¿Qué parte es la que no entiendo? O sea, que llama a un constructor, ¿no? Está llamando a otro Ya, constructor. cuando usted pone this hace referencia al mismo nodo MVías, a la instancia que esté ejecutándose del nodo MVías en ese momento cuando usted instancia una variable. Entonces, ahí estoy diciendo, en esta instancia, su lista de claves, en esta instancia, su lista de valores, y acá, en esta instancia, como no lo estoy invocando con parámetros, básicamente estoy diciendo un método constructor con el mismo nombre de este, pero que solamente tenga un entero como parámetro. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy invocando a este. ¿Qué hace Ah, este? ya. ¿Qué hace ese? Es para no agarrar y hacer todo esto así. ¿Para qué voy a hacer todo eso si lo puedo invocar? Ya. Sí, ahora sí me quedó claro. Ya, Gracias. ya. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, con eso yo ya tengo mis dos constructores. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿No hay ninguna duda aparte de la de su compañero? Fíjense que en otros casos, que cuando ustedes quieren invocar a un constructor de una clase padre de forma explícita, como yo lo estoy haciendo ahorita, que no estoy llamando a una clase, a un constructor de la clase padre, estoy llamando de la misma clase, pongo this, pero si quiero hacerlo de una clase, pongo super. Y la regla es la misma, tiene que ser la primera línea en ejecutarse en ese método. Si no, da un error. ¿Está claro? Sí, ¿Preguntas todo ahí? claro. Bueno, voy a seguir entonces, ¿ya? Si necesitan que les deje ver algo, algo que no se entienda, me dicen, ¿ya?
Entonces, luego vamos a hacer los típicos métodos de acceso a estos elementos o a estos miembros de esta clase. Pero no lo vamos a hacer como acceso directo a un arreglo o a una lista, sino con un parámetro que nos indique a qué posición queremos acceder con la precondición, o sea que no la vamos a controlar. De que si nos pasa una condición mala, una posición mala, pues va a ser culpa de que llame el método. ¿Cuál va a ser la precondición? Que el índice que nos pasen es una posición válida. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengamos claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos toca implementar? ¿Qué podríamos implementar como ya para ver lo de las claves? Entonces voy a hacer acá un método como el que teníamos en el otro lado, que devolvió una K, get clave, pues, ¿ya? Entonces, pero este get clave necesita una posición, ¿ya? Entonces no la vamos a validar, vamos a asumir que es una precondición de que la posición es válida. Lo único que vamos a hacer de la lista de claves, obtener la posición respectiva y devolver, ¿ya? Nada. El set va a ser lo mismo, pero en este caso va a ser set clave y va a necesitar, aparte del valor que se va a setear, realmente la posición donde se va a colocar esa clave, ¿ya? Entonces, y la precondición es la misma, es una posición válida. Nos dan una posición inválida, pues no va a funcionar, va a dar una excepción de una referencia que no es la correcta. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno, lo mismo va a ser para el valor. Nada más que devolver el B y es valor. Da igual. Al final de la sesión me van a pasar su correo electrónico en el chat para compartirle la grabación de esta clase. O sea que todo lo que consulte van a poder escucharlo, ¿ya? Pero se lo voy a compartir restringido por lo que me pase, ¿ya? Ahora, con eso ya tenemos lo de la clave y el valor. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos lo mismo, pero para los hijos, para la lista de hijos. Igual, lo mismo vamos a necesitar. Vamos a ver un nodo M vías K, B. Vamos a hacer get hijo. Fíjense acá, muy claro, no hay get hijo izquierdo o get hijo derecho, es solo get hijo, ¿ya? Vamos a necesitar una posición, por lo cual al acceder o al retornar, ¿qué vamos a retornar? De la lista de hijos, la posición que nos están indicando. Vuelvo a repetir, va a haber la precondición o hay la precondición de que la posición es una posición, tiene un valor válido, ¿ya? Entonces, lista de hijos, hacemos un set en la posición con un hijo, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí o no hay ninguna complicación? ¿Mm? Todo claro. Ya. ¿Qué más vamos a necesitar? Aquí vamos a tener que incluir un concepto que le vamos a llamar dato vacío, así como en el árbol teníamos, por ejemplo, binario, en el nodo binario, perdón, teníamos un método booleano que nos decía es, es vacío es izquierda, es vacío, lo vamos a llamar es hijo vacío, ya, no suene tan feo. ¿Qué es lo único que va a recibir esto? Va a recibir la posición, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a retornar acá? Si en esa posición, en la lista de hijos, si es nodo vacío, esa posición.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar ahí? De la lista de hijos, lo que haya en la posición. ¿Ya? Lo mismo vamos a necesitar para el caso del dato, porque si se recuerdan en lo que vimos en la anterior clase, ya no llamar clave, podemos llamarlo de clave vacía, porque no vamos a permitir claves que sean nulas y valores que sean nulos, lo vamos a aumentar en la validación, que si se recuerdan nos dimos cuenta que en el insertar del binario normal no habíamos hecho, pero acá lo vamos a hacer. Entonces, llamémoslo de dato vacío. Igual necesito la posición para saber de qué posición estamos hablando. Y lo mismo vamos a hacer, el nodo M10, vamos a ver si es igual, lo vamos a hacer con la lista de claves. Si en esa posición el dato es vacío, entonces, o igual a dato vacío, entonces quiere decir que es dato vacío. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Digo entonces, ¿qué más necesitamos como métodos auxiliares? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un método booleano que nos decía si un nodo era o no era hoja. Entonces vamos a implementarlo, es hoja. No necesitamos mandarle nada. Si se recuerdan, en ese árbol o en este nodo binario preguntamos si el hijo izquierdo era vacío y el hijo derecho era vacío, entonces era hoja. En este caso vamos a tener que navegar por todas las posiciones de hijos del nodo. Y basta que encontremos uno que no sea vacío, entonces ya con eso vamos a devolver el falso. Si todos son vacíos, entonces recién devolvemos verdadero. Entonces podríamos hacer algo así. Am, hagámoslo como les dije, no tenemos una variable orden, pero el tamaño máximo lo da la lista de hijos. Entonces vamos a controlarlo con el size del hijo, de la lista de hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Ya? Vamos a preguntar si no es vacío un hijo cualquiera, en este caso el de la posición I. Entonces, si no es vacío, quiere decir que ese no es hoja. Y volvemos falso. Si llega a terminar el bucle, entonces vamos a terminar devolviendo verdadero. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra implementación para saber si un nodo del cual tenemos una referencia es o no es hoja. Entonces, no sé, creo que hasta ahí no hay ninguna complicación, ¿o sí? Adicionalmente, ¿qué más podríamos necesitar? Vamos a ver. Puede ser que uno que nos diga el número de claves no vacías. No se olviden que nosotros en la implementación habíamos dicho que las claves no vacías van a tirar entonces hacia la izquierda en nuestra estructura lineal y las vacías hacia la derecha, todas consecutivas, ¿no? No va a haber huecos que entre dos datos no vacíos haya un dato vacío. Eso sí podría darse en el caso de los hijos, pero no en el caso de los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues, cantidad de claves. No vacías. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahí? Podemos hacer, por ejemplo, lo mismo. Pero en este caso no necesitamos ir hasta el orden, sino hasta el orden menos uno. Y el orden menos uno nos lo da cualquiera de la lista de, o la de clave o la. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es la de clave size, y manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no es
dato vacío, la de la posición que estoy mirando, entonces incrementamos esa cantidad de claves no vacías en uno. Y una vez terminado el bucle, o el for, devolvemos la variable en la que hemos estado contando los que nos... ¿Ya? ¿Qué más podríamos necesitar? Por ejemplo, saber si hay claves no vacías. ¿Cómo podemos saber si hay claves no vacías? ¿Quién me dice? Que sea diferente de nulo. Que sea diferente nulo quién. La posición en donde esté en la lista de claves. Yo quiero saber si en todo el nodo hay claves no vacías. ¿Se acuerdan que vamos a necesitarlo en el caso de que, por ejemplo, cuando eliminemos en una hoja, sería bueno que tengamos un método que nos diga si quedan o no quedan claves no vacías. Si no quedan, debería devolvernos el falso. Y si quedan, debería devolvernos lo verdadero. Porque si nos dice que no quedan claves vacías, ¿qué deberíamos hacer con ese nodo? Hay que eliminarlo del árbol, ¿sí o no? Tal vez podemos hacer que el número de claves no Diferente. vacías es igual a cero. Diferente. O sí, diferente, tiene razón. Si es diferente de cero el número de claves no vacías, hay claves no vacías. Pero si es igual a cero, nos va a devolver falso, y quiere decir que ya no queda ninguna clave no vacía. ¿Cierto? Y tal vez, aunque no la necesitamos, porque podríamos hacerlo con el número de claves no vacías, podemos decir que están, sí, booleano, están claves llenas de abajo. Es decir, si no queda ningún espacio disponible para otras claves. ¿Cómo podemos saber eso? Número de claves no vacías debe ser igual a cero. Sí, están claves llenas. ¿Seguro que igual a cero? Fíjense, ¿están claves llenas? ¿Cómo puedo hacer? Está bien lo del número de claves no vacías, pero ahí igual a cuánto, o diferente de cuánto. ¿Cómo sé si están las claves llenas? Entonces, si no, cuando hago de claves llenas es porque ya no me queda ningún espacio para claves vacías. Igual al Todas tamaño las de la claves, lista. por el tamaño de la lista de igual. Exactamente. Si son iguales, quiere decir qué cosa. ¿Que están las claves llenas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ingeniero, igual se Y si no, podría, digamos, ¿no? Por si acaso se podría trabajar igual con la lista de valores. sí, se podría, porque en teoría nosotros estamos controlando que ninguna sea nula, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿cuál es el que tiene relevancia en nuestro proceso de búsqueda? Pues un árbol de búsqueda, la clave, ¿no? Sí. Pero es válida la observación que se hace, ¿ya? Con eso tenemos como nuestro método, como nuestro, como implementación de nuestra clase nodo MVías. Vamos a tener tres listas, ¿ya? Vamos a tener dos constructores, uno sin parámetros más que el orden, y otro con, además del orden, con una clave y un valor, que va a ir en la posición cero. Vamos a tener nuestros getter y setter para la clave, valor e hijo, pero no para la lista completa, sino para una posición en particular. Y algunos métodos adicionales como el dato vacío, el hijo vacío, decir un nodo es hoja, y esto es para saber si no hay clave no vacías disponibles o si ya está lleno un nodo, ¿está claro? Entonces, con eso ya tenemos. ¿Hay alguna pregunta sobre este nodo hasta ahí? Ah, para empezar el árbol que me vía de búsqueda. ¿Mm?
Bueno, voy a asumir que no hay. Entonces voy a crear una clase, voy a llamar árbol MV. ¿Ya? Entonces, este árbol, su implementación va a ser con un inicio parecido al que hicimos cuando implementamos el árbol binario. Va a implementar la interfase y árbol búsqueda. ¿Ya? Ahí. ¿Por qué da error? ¿Alguien me dice sin ver los errores? ¿Por qué da error? ¿Por qué no está especificando que va a usar variable genérica? No, fíjese, es porque estoy implementando una interfase, entonces no tengo la implementación de los métodos que hay en esta interfase, que es el IARO router, ¿ya? Entonces me obliga, sí o sí, a implementar todos los métodos. ¿Ya? Me ha puesto un bosquejo de cada uno, ya, corta. No devuelven nada o lanza alguna excepción dependiendo de la plantilla que use, el IDE que ustedes usen, va a tener una u otra implementación. Pero hay que hacerlo, ¿ya? Con eso logramos que ya no nos dé error, ¿ok? Y vamos a tener como variables miembros, lo vamos a hacer protegido porque lo vamos a utilizar en el otro, ¿ya? Vamos a tener un nodo MVS, K, B, como raíz. Y también vamos a tener el orden, ¿ya? Vamos a ponerlo como final, porque una vez seteado no lo vamos a poder cambiar, ¿ya? Bueno, sí, es que no le puedo tener un conductor, todavía no lo tengo, pero ahorita lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, lo primero, el conductor por defecto no va a recibir parámetros, entonces el orden por defecto va a ser 3, o sea, a lo sumo 3 hijos y a lo sumo 4, perdón, 3 datos, 2 datos. Normalmente, normalmente cuando yo voy a utilizar estos valores quemados, ya les voy a indicar, yo trato de declarar alguna constante, dependiendo si la voy a necesitar o no la voy a necesitar en otro lado, la declaro pública, privada, protegida. Por ejemplo, eh, el orden máximo tranquilamente podría haber sido, o el orden mínimo, si quieren, tranquilamente puede haber sido una constante. Igual, no sé qué voy a poner. Ahí, ¿ya? Como orden mínimo. También vamos a tener un constructor. Fíjense que con eso ya no da error el final sobre la variable orden. Y aquí sí vamos a recibir el orden, pero vamos a necesitar una excepción. Vamos a llamar orden válido excepción. ¿Ya? Entonces, voy a copiar el nombre para no equivocarme y la vamos a implementar acá en nuestro paquete de excepción. Y vamos a está, está sobreescribir. Acá no nos deja. Solo dos constructores, nada. Y
ver. Y vamos a llamar al constructor del par, que va a llamar con un método orden inválido. El orden mínimo es este de acá, tiene que ser de una excepción para que no nos dé problema. Por eso es que no nos está dando la lista de... ahí. Entonces, si hubieran hecho con esto, miren, y yo agarro y luego le digo generar, sobre escribir método, y ya puedo escoger que es este y este. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a poner uno por defecto. El orden, ¿no?, es lo otro, lo que sé que quiera venir. ¿Ya? Con eso ya no hay problema. Ya tenemos nuestra interfaz, nuestra excepción, y ya la podemos usar. Entonces, aquí se queda porque obviamente no hemos inicializado la variable orden. Lo primero que vamos a hacer es validar si orden, el parámetro, es menor que el orden mínimo. Si eso pasa, vamos a lanzar una excepción. ¿Cuál excepción? La excepción que acabamos de crear, orden inválido. Dejémoslo ahí. Y si no hay excepción, entonces la variable orden, miembro orden igual al parámetro. ¿Preguntas hasta ahí? Claro, claro. Ya. Entonces, ya podemos empezar a implementar algunos de los métodos fáciles. Vamos a ver que algunos los voy a copiar. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el vaciar. El vaciar es bastante simple. ¿Se acuerdan qué hacíamos en el vaciar? A la raíz hay que colocarle ¿qué cosa? Un nodo de medidas vacío, ¿cierto? ¿Cuándo el árbol es vacío? Cuando, si le damos la raíz al método es nodo vacío, nos devuelve verdadero. Ya tenemos otro. Permítanme un segundo, por favor. Recording stopped. Veamos cuál más podemos implementar de los que sean sencillos. El contiene, ¿se acuerdan cómo era? Miren, eso me lo voy a copiar tal cual del árbol binario, que era este de acá, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que no cambian. ¿Ya? ¿Cuál más podemos hacer de forma sencilla? Por ejemplo, el buscar, para que empecemos a aprender a cómo trabaja, si quiere, un árbol M vías de búsqueda con respecto a un árbol binario. Entonces, creo que esta es una implementación que ustedes más o menos hicieron. Voy a tratar de adaptarla, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el buscar. ¿Qué harían ustedes acá para poder realizar una búsqueda sobre este árbol? ¿Harían algún cambio? Para empezar aquí,
es nodo M vías. Otra cosa que no hemos hecho, en el otro lo vamos a hacer acá, es validar que la clave a buscar, voy a poner clave a buscar, si es nula, no dejemos buscar clave nula. Entonces podemos usar, igual que como hicimos en uno de los métodos, que lancemos un illegal argument exception de que en el árbol no hay clave nula, por ejemplo. Pero bueno, suponiendo que el árbol no es vacío, ¿ya? Entonces, al menos existe la raíz, donde se debería poder buscar. Fíjense que acá hay un detallito. Voy a hacer aquí, hasta ahí. Aquí nos está marcando un error porque en el árbol M vías nosotros tenemos para acceder, en el nodo M vías, para acceder a una clave nosotros necesitamos de una posición y acá no se la estamos dando. Para poder acceder a un hijo también necesitamos de una posición y acá no le estamos dando porque obviamente hemos intentado copiárnosla del árbol binario. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Cada vez que nosotros tengamos un nodo actual, como vemos acá, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un bucle, ¿ya? Que va a empezar en la posición 0, es la primera posición que tenemos tanto de datos como de hijos, y vamos a ir hasta alguna posición límite. Como lo que estamos buscando es datos, ¿ya? No vamos a ir necesariamente hasta el número total de datos posibles que hay en un nodo, sino vamos a ir hasta lo que se tenga en ese momento. Entonces, si yo tengo un nodo auxiliar, ¿ya? Yo sé cuántas claves no vacías tengo. Tengo un método, número de claves no vacías. Y hasta ahí tengo que llegar, no tengo para qué ir más allá. Si me interesaban todas las claves, tanto vacías como no vacías, ahí sí justifica otra cosa, ¿ya? Entonces, eso sería para poder navegar en todas las claves. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Voy a ir adaptando esto. Bien. Para empezar, cuando yo tengo una clave, es la clave de una posición y solo puedo evaluar sobre esa clave. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer ahí. Lo primero que voy a hacer es preguntar, voy a cambiar un poquitito la lógica acá. Voy a preguntar si lo encontré para facilitarme la vida. Si es clave, si la clave a buscar, punto, comparada con la clave auxiliar que he puesto ahí. Si es igual a 0, quiere decir que yo encontré la clave. ¿Y qué debo retornar? Debo retornar el valor asociado a esa clave porque está en la misma posición de la clave. Con eso ya tengo. Pero, ¿qué pasa si no son iguales? Podría ser mayor, podría ser menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar parecido a este de acá, si es menor. Entonces voy a copiarme todo esto, desde aquí hasta allá. ¿Y qué voy a hacer si es menor? Si la clave a buscar es menor que la clave auxiliar, que es la clave de la posición que te viene, quiere decir que la clave no está en este nodo, está más abajo. Entonces tengo que cambiar de nodo auxiliar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? El nodo auxiliar va a ser igual al hijo de la misma posición del nodo auxiliar. Ahí. ¿Está claro? Entonces, con eso ya he hecho parte del arreglo. Ahora, lo otro que tengo que hacer es lograr que este for termine a fuerza. Algunos harían un break, ¿ya? Yo normalmente a mí me gusta expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Voy a declarar una variable booleana y la voy a llamar, no sé. Lo que quiero indicar es que cambiemos de nodo Enviar auxiliar. no.
Perdón, Cambiar nodo auxiliar. ya, cambio, nodo auxiliar, Pero lo inicializamos en falso. sí, en falso. Entonces acá pregunto sin, por negativo, ¿no? Y, digo, ¿no? Cambio nodo auxiliar. Y no cambió nodo auxiliar. Porque si cambió, tiene que salir, ¿no? Entonces, cada vez que cambie de nodo auxiliar, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer para indicar que cambió, ¿no? Pero hay un detallito acá. Puedo yo salir de este bucle y nunca cambiar de nodo. Porque si se fijan, supongan que tengo un nodo que tiene las claves así, 12, 20 y 32, ¿no es cierto? Pero estoy buscando el 100. Este bucle que estoy haciendo no cambiaría de nodo porque fíjense, siempre pregunta por de las claves no vacías si la clave de buscar es o igual o menor, pero nunca pregunta por mayor. ¿Cuándo es el único caso que va a ser por mayor? Cuando llega hasta lo último. Entonces ahí tendría que ir a la siguiente posición. Si el último dato no vacío es 0, 1, 2, posición 2, entonces tendría que cambiar de nodo auxiliar a la posición 3, porque no bajo por la posición 0, no bajo por la 1, no bajo por la 2. Entonces, ¿cuál le va a tocar bajar? Le va a tocar bajar por la posición número 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ya sabemos que no está en ese nodo. ¿Se entiende esa parte, por favor? ¿Me dice? Si no me dicen nada, yo voy a asumir que se entiende. Yo voy por las páginas. Entonces tienen que decir, este de acá es un nodo, vamos a hacer el comentario, este es un nodo auxiliar que tiene estas claves. No interesa el orden ni siquiera en este caso. Estamos buscando el 100. Visualmente no está ahí, ¿sí o no? O está. No, Y tiene que bajar por la posición 0, 1 o 2, o tiene que bajar por la siguiente posición al último, respecto a la última clave no vacía en ese nodo. Tiene que ser la última, ¿sí o no? ¿Cómo saben, con lo que tenemos, si cuando termine el for, cambiamos o no cambiamos de nodo? ¿Cómo saben? ¿Cómo sé que no cambié de nodo auxiliar y que necesito irme por el último o el que esté a continuación de la última clave no vacía? ¿Mm? Un if, ¿Ya un if de qué, pero? el cambiar el nodo auxiliar. Si no cambiamos el nodo auxiliar. Mm, Si no mm, cambiamos, ¿no es cierto? Si no cambiamos es porque hay que irse sí o sí, porque si no seríamos procesando el mismo nodo auxiliar y no nos conviene eso, estaríamos en un bucle infinito. Entonces, si no cambiamos el nodo auxiliar, esa variable cambia nodo auxiliar o cambió nodo auxiliar, no fue de falso a verdadero, sigue siendo falso. Entonces, eso nos fuerza a que del nodo auxiliar tomemos su hijo que está en la siguiente posición al último dato no vacío. Entonces, de ese nodo auxiliar vamos a tomar como referencia la clave y el número de claves no vacíos. ¿Se entiende por qué eso? El nodo auxiliar tiene 12, 20 y 32 como clave. ¿En qué posición está cada clave? ¿Mm? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2.
¿Por qué posición yo debería bajar si no cambié de nodo auxiliar? ¿La 0, la 1, la 2 o por ninguna de ellas? Por ninguna de ellas. ¿Por cuál tendría que bajar? Por el 4. Por la 3, no por Ah, la sí, 4. sí, Tengo 3. 0, 1 y 2, ¿no? Si ese es mi nodo auxiliar, le digo, número de claves no vacía, ¿cuánto me va a devolver ese método? 3. 3. Entonces está bien que le pase como posición de hijo ese valor. Sí. Sí, ¿no? Entonces con eso ya tenemos nuestro buscar. ¿Ya? Y listo. No hay más nada. El único detalle se dieron cuenta aquí, ¿no? Que cuando procesamos claves e hijos, ya no tenemos solamente una clave. Sí o sí vamos a tener que meter un for, sea recursivo o sea iterativo. Por cada nodo sí o sí vamos a tener que hacer un for. Vuelvo a repetir una vez más, sea la implementación recursiva o iterativa. En este caso hicimos iterativa. ¿Está claro? ¿Cuál más podríamos implementar que sea fácil de lo que hemos visto? Uno que dijeron es muy obvio el día que pasamos clases, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que ni se los tuve que explicar. Este no lo tengo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El recorrido por niveles. Me dieron cada nivel, hay que ir de izquierda a derecha hasta que acaben. Obviamente el recorrido no tiene como objetivo, vuelvo a repetir, solo las claves, sino, ¿qué cosa? Todo lo que tenga que ver con qué, con navegar si quieren en el árbol, en este caso en el árbol de mi vida. Esta lógica que está acá es la lógica para recorrido por niveles de un árbol binario. Hagamos que sea para un árbol MVI. Fíjense. Primero, la cola es de nodo MVI. Cada vez que yo saco algo de la cola es un nodo MVI. Cada vez que yo, miren acá otra vez el detallito. Cada vez que yo navego en un nodo, en este caso nodo actual, yo no tengo solo una clave, puedo tener una o más claves no vacías. Entonces, otra vez, miren, me voy a copiar este for, quitándole el cambio de nodo auxiliar, me lo copio, todo esto, no se llamaba nodo auxiliar hace rato, ahora se llama nodo actual, ¿ya? Y termina aquí, fíjense, otra vez una opción, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que no tenemos solo una clave, que nos toca entonces una clave de una posición. Con eso ya arreglamos el primer detalle. ¿Está bien? Vamos a ver si esto nos formatea. Ah, ¿dónde está el refactor acá? Ahí. Primer problema solucionado con ese. El otro problema es que no tengo hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, voy a cambiar un poquitito. Voy a decir es vacío. ¿Cuál? El de una posición. Si ese hijo es diferente del vacío, entonces ese hijo ¿a dónde va? A la cola. Este que sobra no es que esté por demás, tiene un detallito. ¿Y cuál es el detallito? Que si yo lo tengo lleno mi nodo de datos, con este for voy a navegar en todos los datos, pero me va a faltar preguntar por un hijo, porque no olviden, siempre tengo un hijo más que claves posibles. Entonces, cuando termine el for, voy a preguntar, pero ya no por hijo derecho, sino
¿Es hijo vacío cuál? El de la última posición. ¿Y cuál sería? Ese nodo sería el que esté en la posición de clave no vacío. Y si no es vacío, pues y con eso ya tengo mi recorrido por niveles. En este caso, preguntas ahí. Pero si ustedes no me preguntan, yo voy a seguir. Tienen que decirme qué es lo que no se está comprendiendo y qué es lo que necesitan aclaración, como hizo su compañero hace rato, que me preguntó dos veces lo mismo, y eso es lo correcto, lo que se tiene que hacer. ¿Me preguntas? Ingeniero, una Sí. consulta. Ahí el último nodo, he visto que en los anteriores procedimientos igual pregunta por un último nodo. Ujú. Esa parte no la entiendo. ¿Por qué no entra ese nodo dentro del De anterior este for? forma, Sí, ya. Voy a tratar de hacerlo con este, la verdad es que no elegí correctamente el equipo, pero vamos a ver qué sale, ¿ya? Ah, así con este. Voy a garabatear sobre la pantalla, ¿ya? Suponga, ¿ya? Que usted tiene algo así. Si este es su nodo. Suponga que no nos interesan los valores, pero todas estas X que estoy colocando son datos no vacíos, ¿está claro? Esta de acá son las posiciones de los hijos. No nos interesa si son vacíos o no vacíos, solo sabemos que existen las posiciones. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, sí, ingeniero. Ya. Si este es el nodo, ¿cuál es el orden de mi nodo? De mi árbol. Si este es un nodo de este árbol, suponga el árbol que sea, ¿cuál es el orden de mi árbol? De orden 4. De orden 4, ¿qué dice el resto? ¿Orden 4? De orden 5. Es de orden 5, porque el orden me da el número máximo de hijos que puede tener cualquier nodo. En este caso, ¿cuántos hijos puede tener este nodo? 5. ¿Cuántos datos? 4. Entonces, me va a responder este. El for que hice acá, lo voy a tratar de dibujar así. Hago un bucle sobre este nodo. Va a ir desde la posición 0 hasta qué posición. ¿Cuánto me devuelve el número de claves no vacías para este nodo? Solo para este nodo. No, olvídese del resto. Solo para este nodo. 4. 4. Este for que he puesto acá, ¿desde qué posición va a empezar? Desde la 0. Desde la 0. Y hasta con este valor 4, ¿hasta qué posición va a llegar? Hasta la posición 5. Fíjese que usted me está diciendo que devuelve Ah, 4. ¿Cómo puede ser que va a llegar a las 5? sí, 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 está 4. Entonces, ¿desde qué posición? ¿Desde la 0 hasta qué número va a llegar? Fíjense bien la condición. Hasta la 3. Sí, sí. Hasta la 3. ¿Y de ahí también lo mismo? ¿Desde la 0 hasta la 3? ¿Sí o no? Sí, sí. 0, 1, 2, 3. ¿Cuál falta? Al de la posición del último nodo. ¿Qué es? Ah, ya, ya, sí, el último nodo que entrara. Entendí. ¿Ya, claro?
Sí, sí, ya lo entendí, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. No me hago lío que me pregunten ese tipo de cosas. Prefiero que detenerme un momento porque para mí no es pérdida de tiempo. ¿Ya? Pues son muy pocos los que hacen la pregunta. Pero bien. Entonces, por eso es que hago eso. Si yo no necesitara procesar también las claves, en ese for podría ir desde la posición cero hasta la última posición válida de hijos. Pero como necesitamos procesar ambos para este ejercicio, entonces siempre yo tengo una clave menos que hijos, posiblemente, ¿sí o no? Por eso es que cuando necesito procesar los dos en el for, me sobra un hijo para fuera del for. Si no me interesan las claves, entonces las puedo obviar. Entonces puedo hacer un for donde dentro del bucle for haga todo el proceso para todos los posibles hijos. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Ya. Seguimos, ¿está bien? Entonces, vamos a ver qué más tenemos por acá que podamos implementar de manera no muy complicada. A ver, hagamos lo fácil. Habíamos hecho la altura, ¿se acuerdan? Recursiva en los árboles de binariación. Por aquí lo tenían. A manera de repasar lo que habíamos aprendido en recursividad sobre árboles. Los recorridos, por si acaso, en profundidad no lo vamos a hacer iterativo, vamos a hacerlo recursivo. Por eso es que directamente este de acá, me estoy adelantando un poco y lo voy a hacer así. De cajón yo sé que este es un nodo de mediación. Entonces por eso se está quejando. Vuelvo a insistir que me lo estoy copiando porque quiero que noten qué cambia respecto a un árbol binario. ¿Está claro? Otra vez acá, miren. Insistimos, como en este caso no nos interesan las claves, no nos interesan, ¿sí o no? Como no nos interesan las claves, no hay referencia a claves en este de la altura. Pero la altura en un árbol M-vías se determina por la altura del hijo que tiene, valga la redundancia, la mayor altura y a ese se le suma uno. Entonces, en este caso, todo esto hay que transformarlo con algún for. Entonces aquí voy a tener altura mayor. Lo vamos a inicializar en cero. Voy a hacer un for. Y fíjense acá el detallito. Como no me interesan, como no me interesan las claves, yo podría hacer dos cosas. Ir desde el inicio hasta el orden, que el árbol tiene el orden. Y dentro del for declarar una variable altura del hijo. Y hago la llamada recursiva, y me lo voy a copiar este de acá. Y pero fíjense, estoy haciendo algo con el valor de retorno, vuelvo a clavar el puñal sobre la herida de alguno que le haya pasado, que me hace la llamada recursiva a un método que retorna algo y no hace nada, ni siquiera lo almacena, ni lo procesa el valor retornado. ¿Ya? Entonces acá, ahí. Y luego pregunto, ¿no? Si la altura del hijo, si quieren actual, es mayor que la altura mayor, entonces cambia de altura mayor. Entonces, altura mayor, así va altura del hijo actual. Y luego, ya lo adecué todo esto, borro, y entonces, ¿qué voy a volver? Altura mayor más 1. Fíjese, ¿qué me preguntaba hace un momentito? ¿Nadie? Sí me estaba haciendo la consulta hace rato sobre que no entendía el por qué fuera del bucle ponía uno más. ¿Nadie? ¿Alguien me preguntó? ¿O no me están escuchando? ¿Cierto? Ya. ¿Quién fue el que me preguntó hace rato porque no entendía por qué uno más afuera? Sí, sí, era yo, ingeniero. ¿Usted, Miguel? Sí, sí.
Ya. Ahora fíjese en este caso, mire, no tengo un acceso a un hijo del nodo actual fuera del bucle. ¿Por qué? Porque como no me interesan las claves para determinar la altura, en el bucle yo considero todas las posiciones posibles de ese nodo, desde la posición 0 hasta la última posición posible de I. Por eso es que fuera del bucle no necesito hacer una evaluación de a ver si hay un último hijo o llamar recursivamente por el último hijo. ¿Me entienden? ¿Comprenden todo ello? Sí, sí, ingeniero, ahora sí. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Si interesa a los hijos, no pueden hacer los datos, perdón, no pueden hacer lo que yo hice acá, tendrían que hacer algo parecido a lo que hicimos en la otra implementación. Pero si no interesan las claves, entonces a lo mejor en el bucle puede haber. ¿Ya? ¿Eso para qué? Por ejemplo, ya tengo ahí una implementación recursiva. Fíjense, me copié a propósito de la altura porque aquí anoté mi supuesto n igual a 0. Llama a un método compañero, caso base. En este caso, como voy a tener un for en el que debo ir discriminando cuál es la mayor altura para, al terminar el for, ya puede evaluar o sumarle 1 a la altura mayor y esa es la altura que tiene el nodo actual que yo estoy procesando. Entonces, vuelvo a insistir, tienen que tomar en cuenta este detalle. Miren, esto es lo que les decía, sea que se lo hagan interactivo o que lo hagan recursivo, van a necesitar un bucle para iterar sobre ese nodo. ¿Está claro? Entonces, aquí mismo me está sirviendo para hacer la llamada recursiva sobre cada uno de los hijos de este de acá. Ustedes miran, pero si es un nodo que, es hoja, voy a hacer llamadas recursivas con puros hijos vacíos. Sí, tiene razón, pero para eso existe el caso base, ¿no? Que va a ser que me devuelva. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces con esto ya podrían hacer una implementación de árbol, de la altura, del size, por ejemplo, del nivel, del size. Miren, otra vez, otro ejemplo de que podría funcionar el size de un árbol binario modificado, obviamente, a lo que hace o a lo que tiene que ver con un árbol M vida. El size yo, por ejemplo, lo hice con una implementación iterativa, en el cual para el size no me interesaban los datos, solo me interesaban los nodos, o sea, todo nodo que haya en el árbol que no sea vacío. Entonces, este size que tenemos acá, podríamos adecuarlo igual. Esa vez lo hice con un recorrido por niveles. Entonces, lo único que va a variar acá, ¿qué cosa es? Que yo tengo un nodo M vías. ¿No? Nodo M vías. Nodo M vías. Y acá tengo el dolor de cabeza. Ya no tengo hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Qué tengo? Voy a tener que hacer un forcito o un do while o el que ustedes prefieran, de 0 hasta el orden, si quieren, en este caso. Porque no les interesa las claves. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si el nodo actual en esa posición no es vacío su hijo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que antes hacíamos por dos vías, hijo izquierdo y derecho. Hay que meterlo a la cola. Porque entonces, ¿qué voy a meter? El hijo de la posición I del nodo actual. Y fíjense, con ese arreglo, elimino esta parte del hijo izquierdo y hijo derecho. Pues yo normalmente trato de hacerlo retomando o seguir tomando como molde el código de algunos métodos sencillos del árbol binario para que se den cuenta y sean conscientes de que hay que hacer algunos cambios. Ya no hay solo dos hijos, hay orden cantidad de hijos posibles. Ya no hay solo una clave, sino hay orden menos uno posibles claves. ¿Está claro? Entonces ya tenemos nuestro método size, por ejemplo. ¿Está claro?
¿Preguntas ahí? ¿No hay? Veamos cuál hice recursivo en el árbol, en los recorridos del árbol. Creo que tenían de tarea ustedes el inorden, ¿no? ¿O cuál tenían de tarea? Sí, el ino- El inorden. Entonces, ese lo voy a tomar como ejemplo para hacerlo recursivo. Me lo voy a copiar. No porque, como digo yo, no es porque realmente sea flojo, sino que quiero mostrarles los ajustes y aprovechar lo que hablamos en la anterior clase, de que nos imaginemos que el nodo que estamos procesando es un nodo que tiene supuestamente hijo izquierdo, supuestamente hijo derecho, pero no es tal, ¿no? Ahí. Aquí es mi problema. Otra vez, miren, no tengo hijo izquierdo, no tengo hijo derecho. ¿Cómo les dije que solucionamos? Con for, ¿eh? Como si me interesan las claves, normalmente cuando me interesan las claves, yo lo que les sugiero hacer es trabajar con él. Como tope el número de claves no vacía. Pero eso les va a hacer de que dejen algún hijo del nodo actual sin procesar. ¿Cómo lo imaginamos el nodo actual en recorrido en inorden? Todos los, todas las claves de la posición 0 hasta la n-2, si quieren, tenían solo izquierdo y la última tenía izquierdo y derecho, o era al revés. La primera tenía izquierdo y derecho y todas las otras solo derecho. ¿De acuerdo? De eso hablamos en la anterior clase. ¿Mm? ¿Cómo dijo ingeniero? ¿Cómo nos los imaginamos la anterior clase para entender cómo funciona el recorrido preorden, inorden y posorden? ¿Cómo les dije que teníamos que imaginarnos? ¿Se acuerdan que vimos el preorden, sí o no? Y luego le dije para el inorden es lo mismo. Me imagino cada clave de un nodo como si fuera un nodo binario y en el cual ese nodo tiene solo hijo izquierdo y tal tiene ambos. Solo uno de ellos tiene ambos, aunque no existe como tal el concepto de hijo izquierdo y hijo derecho en árbol M vías. ¿Cómo les dije que nos los imaginemos? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿No recuerdan? Sean honestos, no me deben esperar sin respuesta. No, Inge. Yo les había dicho para poder aplicar el conocimiento que tiene en árboles binarios, les dije cada casilla de un nodo M vías que tiene clave, imagínenselo como si fuera, solo temporalmente, imagínenselo como si fuera un nodo binario. Por ejemplo, la clave que está en la posición 0 se lo imagina como un nodo binario y piensan que su hijo izquierdo es el hijo que está en la posición 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Lo mismo pasaba, la clave que está en la posición 1 como un nodo binario y el hijo que está en la posición 1 como si fuera el hijo izquierdo. Pero fíjense, es muy obvio que no es izquierdo porque están en la misma posición, nada más que el uno es de clave y el otro es de hijo. Y les dije, solo imagínense la última clave posible, como si fuera un nodo binario que tiene tanto izquierdo como derecho. Y de esa manera hacíamos el recorrido, ya sea preorden o inorden. ¿Y qué es lo que hacíamos en cada caso? El inorden, si este hubiera sido inorden, que este no es inorden, este es posorden, así sería inorden, ¿no es cierto? Lo voy a corregir antes que me olvide, porque acá lo tengo mal. Por eso lo tengo mal, lo copié completo. Ya no importa, ahora lo vamos a corregir.
Ese sería en un árbol binario, ese sería el recorrido en inorden. ¿Cómo lo volvemos para un M-Vías? Voy a copiar todo esto, fíjense. Como si me estuviera, hagan de cuenta que si quieren que no esté el for, ¿ya? Hagan de cuenta que el for se lo soñaron y que sigue existiendo solamente esto. Entonces yo les dije, imagínense que ustedes, en vez de ir a izquierdo, hacen el de la posición y como clave también el de la posición Y. Cuando lleguen a la última clave, van a tener hijo imaginario izquierdo y este de acá, el que falta, va a ser el hijo imaginario derecho. ¿Y en qué posición está ese? Está en esta posición. Y con eso ustedes tienen su recorrido, ¿ya? En inorden recursivo. ¿Cómo lo volverían preorden? ¿Se les ocurre? ¿No? Lo único que tendrían que hacer para volverlo preorden, eso. Al hacerlo así, sería preorden. Nada más. ¿Ya? Entonces, para hacer. Entonces, acá. Pero así sería inorden. ¿Ya? Le voy a pedir que repasen para la siguiente clase lo que habíamos hablado en la pizarra. ¿Se acuerdan que yo utilicé su proyector para poder marcar qué era lo que nos imaginábamos como si fuera un nodo binario de cada sección de nuestro árbol de medidas? ¿Ya? Porque eso les va a servir para entender mejor cómo trabaja el árbol de medidas cuando se trata de recorrerlo, ¿claro? Lo que he hecho acá, por ejemplo, en este método de altura del árbol de medidas, es un recorrido, ¿ya? En el cual lo he hecho de forma recursiva. Y como no me interesan las claves, estoy dejando para lo último el proceso adicional. Entonces, tranquilamente, al igual que en un árbol binario, este podría pasar por un recorrido en solo, ¿ya? Lo que estoy dejando para último, lo que interesa hacer sobre todo que estoy procesando actualmente. ¿Claro? Les pido eso, que por favor repasen. Les he compartido desde, no recuerdo si ese mismo día o al día siguiente, la diapositiva de la unidad 2 para que puedan ver y puedan repasar y traer algunas consultas para el día jueves, porque el día jueves vamos a volver a pasar de esta manera. Esperemos que ya la siguiente semana volvamos a las clases presenciales. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a terminar ahí por hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. Antes de desconectarse, por favor, les voy a pedir